Hi there, I'm Ava. I work as an insurance agent, a job that keeps me glued to my desk or on the phone most days. I live in a cozy house that my grandma left me when she passed. It's a bit old-fashioned but filled with memories and comfort. My life's pretty routine: work, home, a bit of gardening, and then some more work. Dating? Who's got the time? After another long day filled with claims and paperwork, the loneliness of the big, quiet house really hit me. That's when I thought, why not try online dating? I took a couple of decent pics in front of the house and some from my trips to Europe last summer, slapped them up on a dating site, and hoped for the best. Barely had I refreshed the page when a message popped up. It was from Ethan. His profile showed a guy with a confident smile, standing in a garage full of cars. The caption said he ran his own car repair shop. Just my type, a guy who knew how to handle tools. We hit it off right from our first chat. Ethan was straightforward, no airs about him. He said, "Hey Ava, I see you've been to Italy. Got any good travel stories?" I laughed, typing back quickly. If getting lost in Venice and ending up on a private gondola counts, then yeah, loads. "Sounds like my kind of adventure," he replied. And just like that, we kept messaging back and forth. He had a sense of humor that made even a bad day good. Our first date was at a local diner. Nothing fancy, just good burgers and fries. When I saw him waiting outside, leaning against his beat-up truck, he waved and grinned. It was easy to smile back. The conversation flowed as smoothly as the milkshakes we ordered. Ethan was all about his shop and the cars, and I shared tales from the insurance battlefield. But when he talked about his family, his tone changed a bit. "I owe a lot to my mom, you know? She raised me by herself." I didn't think much of it then. I was too caught up in his stories, his laughter, and the way his eyes lit up when he talked about his latest car restoration. By the end of the evening, I was glad I took the plunge into online dating. Ethan was a breath of fresh air, someone who seemed genuinely into the things I cared about. We made plans to meet again, and I went home feeling something I hadn't in a while: excitement. The more we dated, the closer we got, and it didn't take long before we were talking about a future together. He was easy to love, with his quick smiles and the way he'd fix anything that broke around my house, just like he promised. But as our wedding day neared, Ethan dropped a bit of a bombshell on me. "You know, Ava, my mom and I are really close," he said one evening as we were scrolling through potential wedding venues on his laptop. "I mean, she's pretty much my best friend." I smiled, finding his devotion sweet. "That's really nice, Ethan. It's good to see a man who cares about his family." "Yeah, she's been through a lot, just us two for so many years. She means the world to me." He glanced at me, maybe checking to see if I was okay with this level of attachment. "Of course, I get it," I reassured him, squeezing his hand. I met Maggie a week later at her quaint little house that seemed frozen in another era. Ethan had hyped up how much she was going to love me. But the reality? It was like hitting a wall of ice. She was polite, sure, but there was a stiffness to her smile, a reserve in her hello. During dinner, I tried to make conversation, really I did. "This casserole is delicious, Maggie. Ethan told me you're the best cook." But Maggie turned to Ethan, ignoring my attempt. "Ethan, did you look into that garage space for rent down by Bakers Street?" I sat there, stirring my food around the plate, feeling more like a spectator than a part of the family. It didn't get any better as the night went on. Each attempt I made to draw her out was met with brief answers and swift diversions back to Ethan. On our drive home, I couldn't help but express my frustration. "Does your mom not like me?" I felt like she didn't really want to talk to me at all tonight. Ethan was quick to defend her. "Nah, she's just not very good with new people. Give her time, she'll warm up to you." I wanted to believe him. I really did. So, I brushed it off and focused on the wedding plans. But every visit after that was a repeat performance. Maggie's warmth surfaced only when she wanted to know about my financial stability or the house I lived in.
So, Ava, Maggie began one afternoon, a sudden interest lighting up her face as we discussed the wedding guest list. This house you live in, it's the one you inherited from your grandmother, right? Yes, it's been in the family for years, I said, cautious, but trying to keep the conversation friendly. And I suppose you have everything sorted out with your finances? Savings and such? Her eyes were sharp, assessing. I stiffened, feeling like I was under a microscope. Yes, I've been very careful with my finances. That's good, that's good. It's important to have a solid foundation. Especially in a marriage, she added, her gaze flickering between Ethan and me. The conversation drifted back to mundane wedding details, but the seed of unease was planted. Maggie's questions lingered in my mind, painting my thoughts with doubt. What was her angle? Was she just being overly protective, or was there something more calculating beneath her questions? Ethan seemed oblivious to these subtleties, always smoothing over any awkwardness with a joke or a change of topic. Mom's just being mom, he'd laugh whenever I brought up how she made me feel. As the wedding day drew near, the excitement I felt was tinged with nerves, not just about the big day, but about everything that was becoming increasingly complicated with Ethan's family. A question that had been nagging at me finally slipped out one evening while Ethan and I were checking off items on our to-do list. Ethan, how come your dad isn't on the guest list? I asked, trying to sound casual, but I was genuinely curious. He looked up from his list, a frown briefly crossing his face. My dad? Ava, he left us when I was just a kid. He made his choice, Ava. I don't see any reason to drag up the past now. I nodded, respecting his feelings, but something didn't sit right with me. It felt like there was more to the story, and on a whim, I decided to dig a little deeper. Using a bit of my insurance sleuthing skills, I managed to find a contact number for Ethan's dad, Michael. The next day, while Ethan was at work, I made the call, my heart racing as it rang. Hello? The voice on the other end was cautious, reserved. Hi, Michael? My name's Ava. I'm Ethan's fiancée. We're getting married soon, and I thought you should know. I stumbled through my introduction. There was a pause, a heavy silence that made me think he might just hang up. But then he spoke, his voice laced with a mixture of surprise and something else I couldn't quite place. Ava, that's news. But listen, I think it's best if I stay out of it. Ethan's made it clear he doesn't want me in his life. His words were calm but firm, yet he added something that sent chills down my spine. Just be careful, Ava. With him and his mother. There's more going on there than you might realize. I stood there for a moment, phone in hand, bewildered. Was he just a bitter ex-husband and father, or was there really something I needed to be wary of? Shaking off the unease, I decided he must just be a little out of his mind, as Ethan had implied. The wedding day arrived, and it was like a dream. Everything was perfect, from the weather to the flowers. But even the most beautiful day couldn't keep the shadows at bay. Maggie, Ethan's mother, was a force to be reckoned with. From the moment the ceremony started, she was ever present, hovering close to Ethan, adjusting his tie, whispering in his ear. At the reception, I hoped we could finally have our moment, but Maggie had other plans. When it came time to cut the cake, she brushed past me, a tight smile on her face. I'll handle this, dear, she said loudly enough for nearby guests to hear. I am the main hostess, after all. I watched, stunned, as she took the knife and started slicing the cake, her other hand possessively on Ethan's shoulder. The guests clapped, but the applause felt hollow. I felt more like a guest at my own wedding than the bride. Throughout the evening, Maggie made sure to position herself prominently in every photo, always inserting herself between Ethan and me. Her laughter was forced, her joy seemingly more about her victory in maintaining control than about our happiness. Ethan and I settled into my grandmother's house. Everything was going smoothly, or so I thought, until the dynamic shifted dramatically with Maggie's regular intrusions. Every weekend, we'd go over to Maggie's for dinner, and it was like stepping into a minefield. She was all sweet smiles to Ethan while serving up a side of snide remarks to me. Ava, try the roast.
You might learn a thing or two about cooking, she'd say, her voice dripping with a sarcasm that made my skin crawl. Ethan would just chuckle, clueless, or maybe just unwilling to catch the barbs. Mom's right. Nobody cooks like her. He'd laugh, completely missing the tension. One Sunday, as she filled Ethan's plate with a heap of mashed potatoes, she shot me a look that could chill coffee. Darling, make sure Ava takes some notes. She might finally get it right. Ethan roared with laughter, not seeing the hurt in my eyes. Good one, Mom. 3 months into our marriage, I came home from work to find Maggie on my doorstep, her suitcases piled beside her like some fortress wall. Ava, dear, I'm feeling unwell, and it's just not safe for me to be alone anymore. I hope you don't mind if I stay here for a while. Before I could even process the request, Ethan came rushing over, wrapping his arms around her. Of course, Mom. You're always welcome here. Just like that, she moved in. It was as if I had no say in my own home. Maggie took over the house with an iron fist and a velvet glove for Ethan. She did nothing around the house, claiming her health was too frail, leaving me to pick up the slack. My home quickly felt more like a prison, and Maggie was the warden. In the evenings, the living room turned into their private club. They'd watch TV together while I was left to my own devices, feeling more like a ghost than a wife in my own home. Weekends were even worse. They'd go shopping without me, as if I didn't exist. One evening, I gathered my courage at dinner. As we sat at the table, I tried to keep my voice steady. Maggie, do you have any idea when you might be feeling better? To maybe go back home? The room fell deathly silent. Ethan's fork clattered to his plate as he stared at me, his face contorting in anger. Are you trying to kick my mom out? He exploded, his voice filling the room with a cold fury I hadn't seen before. No, Ethan, that's not what I meant. I was just asking because. But he didn't let me finish. He stormed off to his room, slamming the door behind him. Maggie sat there, a smug smile playing on her lips, her eyes gleaming with triumph. Looks like you put your foot in it, dear, she taunted, her voice low and menacing. I sat there, stunned and alone, the clinking of cutlery echoing my shaking hands. What was happening? How had my life turned into this nightmare? One morning, I was pulling out my favorite blouse for work when I noticed it looked off. The color was faded, the fabric rough, and the seams slightly torn. Puzzled, I dug through my wardrobe and found more of my clothes in similar states of ruin. That's odd, I muttered to myself, examining a particularly discolored sweater. Maggie, who was always buzzing around, chimed in with a too-sweet tone. Oh, dear, that's my fault. I mixed up the laundry last week, must have used the wrong detergent. You know how it is, these things happen. Her words dripped with faux concern, but the glint in her eyes said otherwise. It was clear, this was no accident. This was on purpose. And sure enough, none of Ethan's clothes showed any signs of damage. When I confronted Ethan about it later that day, his reaction was dismissive at best. You know how Mom is. She's getting older, mistakes happen. Looks like you're not taking good enough care of your stuff, Ava. His words stung, and I felt a cold realization settling in. I was alone in this. As days turned into weeks, more of my things started to mysteriously deteriorate. My favorite lipstick found smashed, my skincare creams diluted, Maggie's tactics grew bolder. The strain was unbearable, and one evening, I couldn't hold it in any longer. Ethan, this can't be a coincidence anymore. Your mother, she's doing this on purpose. She's ruining my things. I exclaimed, my voice tinged with desperation. He looked at me, his expression unreadable. Then, after a moment, he sighed. Look, Ava, maybe you need a break from all this stress. Hey, I know, I've got just the thing. I got us a gift, a weekend trip, a mountain hike. It'll be good for you. My heart lifted at the idea. Really? Just the two of us? That sounds wonderful, Ethan. His face shifted uncomfortably.
Well, actually, I was thinking, it could be a great chance for you and Mom to patch things up. She's excited about the trip too. My heart sank. You want me to go hiking with your mother? After everything? It's either that or you don't really care about making our family work, he shot back, a harsh edge to his voice that I hadn't heard before. I was trapped. So, I agreed, defeated and utterly drained. When I told Maggie, her response was unnervingly cheerful. That sounds lovely, dear. We'll have such a good time. She beamed, her satisfaction evident. That night, as I packed my backpack, the weight of what lay ahead felt heavier than any mountain gear. The thought of spending days in the wilderness with Maggie was daunting. The morning of the hike was crisp and cool, the air fresh with the scent of pine and earth. As we set out with our group, Maggie seemed unusually pleasant, chatting with other hikers and even sharing jokes. For the first few hours, everything went smoothly. The scenery was breathtaking, with vast landscapes stretching out under a brilliant blue sky. Maggie kept pace and didn't complain, which eased some of my tension. Maybe, just maybe, this could be a new beginning for us. However, as the terrain became more challenging, Maggie began to slow down, her breaths turning heavy. Ava, darling, I need to rest for a bit. Go on, I'll catch up. She gasped, stopping to lean against a boulder. I'll stay with you for a bit. We can go slow, I said, settling next to her. After a short rest, we attempted to catch up with the group, but Maggie's pace was slow, and it wasn't long before we were alone. The sounds of our companions faded into the distance. How far do you think they've gone? Maggie asked, her voice tinged with worry. Please check from that rock over there. You might get a better view. As I climbed the rock, focused on locating our group, I felt a sudden, sharp shove from behind. My feet lost their grip, and I tumbled forward, the ground rushing up to meet me as I blacked out. When I regained consciousness, the pain hit me like a wave. My arms were scraped and bruised, throbbing with each heartbeat. Worse, my leg was twisted at an odd angle, pain flaring with even the slightest movement. Panic set in as I realized Maggie was gone, along with my backpack that had my phone, water, and food. Maggie! I screamed, hoping she was nearby, that this was some terrible mistake. But there was no answer, just the rustle of leaves and the distant call of a bird. As dusk approached, I knew I couldn't stay on the ground, the risk of wild animals was too real. Wincing with every movement, I managed to pull myself onto a large rock, where I spent a chilling, miserable night, shivering and waiting for dawn. At first light, I forced myself off the rock, pain shooting through my leg. I had to find our trail, had to get back to where the bus would meet us. Every step was agony, but the thought of being left behind drove me forward. Hours passed, each one a test of my will. Finally, I heard voices. A group of hikers appeared like a mirage through my tears of pain and relief. Help, please, I need help, I cried out, my voice hoarse. They didn't waste time with more questions. One of them radioed for help while the others made me as comfortable as they could. Eventually, rescue services arrived, and I was transported to a hospital, the pain a constant companion. I woke up to the sterile whiteness of the hospital room, the beeping of machines punctuating the silence. My injuries ached, but the pain was dulled by relief. I was alive, rescued, and far from the perilous cold of the mountain. Tears of happiness rolled down my cheeks, not just from the pain, but from the sheer joy of survival. With trembling fingers, I reached for the phone on the bedside table. My first call was to Ethan. My heart pounded as I dialed the number from memory, rehearsing the words in my mind. He needed to know the truth about his mother, about what happened. Ethan, it's me, I started, my voice quivering. I need to tell you something important. Your mom, she pushed me off a rock and left me there. His response came fast and fierce, a torrent of anger that I hadn't anticipated. You're lying, he yelled into the phone. My mom told me everything. She said you abandoned her up there and faked your injuries. How could you accuse her of such a thing? I'm not lying, Ethan. It's the truth. She left me there alone. My plea cracked with emotion.
You're just trying to tear us apart. I can't believe you'd stoop this low. You know what? I don't want to see you. I want a divorce." His words were like daggers, and before I could respond, he hung up. Stunned, I lay back against the pillows. His words echoed in my mind, a harsh reminder of the tangled web I was caught in. As I processed the shock, a thought surfaced, the warnings from Ethan's father, Michael. Maybe he would understand, maybe he could help. I found his number and dialed with shaky hands. "Michael, it's Ava. I need to talk to you, it's urgent," I said as soon as he answered. He was at the hospital within the hour, his expression grave. We sat in the small, cramped space of the hospital room, and I told him everything. Michael listened intently, his brow furrowed in concern. When I finished, he sighed deeply. "I've always known she was too attached to Ethan, but this is something else. She once tried to harm me too, did something to my car brakes. Wanted Ethan to have everything. Why didn't you go to the police?" I asked, my voice barely above a whisper. "I had no proof, just suspicions. Nothing concrete enough to take to the authorities," he explained, his voice heavy with regret. "We need to do something, Michael. We can't let her get away with this," I insisted, the resolve hardening in my voice. That night, lying in the dim glow of the hospital room, I called my mother. It took some persuasion, but she agreed to play a part in the plan we were forming. "Mom, just casually mention to Ethan that I'm dying. Say the injuries were worse than they thought," I instructed her, my voice low. The morning after my call with my mother, the hospital room's door swung open. I braced myself as Ethan and Maggie strode in, their faces a mix of faux concern and barely concealed eagerness. I lay there, my breathing shallow, feigning the brink of death as we had planned. "Oh, Ava, you look terrible," Maggie said, her voice dripping with fake sympathy, but her eyes glinting with something akin to triumph. I moaned weakly, keeping my eyes half closed as Ethan hovered by the bedside, his expression conflicted but mostly impatient. Maggie leaned closer, lowering her voice, but not enough. "Everything's going as planned, Ethan. Soon, all this, her house, her money, it'll all be yours." Ethan glanced around nervously before kissing his mother on the cheek. "I'm so tired of all this drama," he muttered. "It'd be easier if she just went quickly." My heart pounded at their words, a mixture of fear and fury coursing through me, but I held still, waiting for the final piece to fall into place. And to think, Maggie chuckled quietly, her cold breath brushing my face. It was so easy to push her off that cliff. She actually thought I was tired. And when I told the others she'd gone back on another bus, they believed it. That was the moment Michael chose to enter, his timing perfect. "Got all that, have you?" he announced loudly, holding up his phone, which had been recording their conversation. The color drained from Ethan and Maggie's faces as they realized what had happened. Ethan's mouth opened and closed, no sound coming out, while Maggie's initial shock quickly morphed into a scowl. She made a move as if to snatch the phone, but Michael stepped back, blocking her path. "The police are on their way," Michael stated firmly. I sat up then, throwing off the guise of weakness. "And here's something else for you," I said, holding out the divorce papers to Ethan. His shock turned to horror as he took the documents, his hands shaking. "You'll pay for everything. All of it," I said, my voice stronger than I felt. Ethan turned to his father, desperation in his voice. "You can't let them lock me up, Dad. You'd have no one left." Michael's expression was one of utter disdain. "Actually, I will have someone. Ava's pregnant. And I will make sure my grandchild and Ava have everything they need." The revelation hit everyone like a bolt. Ethan staggered as if struck, his face ashen, while Maggie's eyes widened in disbelief. Before more could be said, the police arrived. They listened briefly to Michael's explanation, checked his recording, and then handcuffed Ethan and Maggie. As they were led away, the reality of their situation finally seemed to dawn on them. In the months that followed, the trial was swift. The evidence was undeniable, and both Ethan and his mother were sentenced to significant terms.
The house became peaceful again, and with Michael's support, I prepared for the new life I was about to bring into the world. When my son was born, it was with a sense of relief and renewal. Michael was there, beaming, as he held his grandson for the first time. He's going to have a good life, he promised, and I believed him. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño.
Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga.
Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui,
estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico.
No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado. Rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar.
Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando?
El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo.
2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.